Ahora sí vamos a ver el neumotórax. Primero el neumotórax y luego el hemotórax. El neumotórax va a ser pérdida de la presión negativa intrapleural. Presión negativa intrapleural. Entonces tenemos un pulmón, otro pulmón. Pegadito al pulmón está la pleura visceral. Está la pleura visceral. Luego está la pared torácica. Aquí vamos a poner la pared torácica y lo estoy exagerando mucho, pero para distinguir que la pleura visceral está pegado al pulmón y la pleura parietal está pegada a la caja torácica. Entonces hay un espacio entre las dos pleuras. Aquí siempre hay una presión negativa porque las pleuras tienden a estar juntas, pero como la pared tiende a expandirse, entonces la pleura parietal se hace para afuera y el pulmón tiende a colapsarse. Entonces la pleura visceral se queda pegadita al pulmón y las pleuras se jalan, entonces hay presión negativa porque hay un vacío. Entonces aquí siempre tenemos presión negativa cuando hay una comunicación entre la atmósfera y el espacio intrapleural. Entonces se va a meter el aire aquí y ya no va a haber presión negativa, ya no va a haber vacío, porque ahora va a estar el aire generando una presión aquí. Esto puede ser por trauma, puede ser por ejemplo porque una bala penetró al paciente y entonces el aire se está metiendo por esta herida. Si es trauma puede ser así por balas o iatrogénico cuando estamos poniendo por ejemplo una línea central o como efecto adverso de una biopsia pulmonar. De hecho, el efecto adverso más común de la biopsia pulmonar es generar un neumotórax, pero eso no quiere decir que la causa más común de un neumotórax iatrogénico sea la biopsia pulmonar. Puede ser por muchas otras causas, como puede ser por ejemplo por una toracocentesis. Y así, hay muchas causas que son como traumáticas, y entre ellas está la iatrogénica. Del neumotórax tenemos primario, secundario y atención. El primario, este es por características del paciente, que va a ser un adulto joven, alto, delgado y que fuma. Estos son como los factores de riesgo para el neumotórax primario y va a ser por ruptura de quistes o burbujas, generalmente en el ápex del pulmón. Entonces, aquí hay burbujas que se rompen y entonces hay una comunicación, bueno, aquí sería una comunicación entre el pulmón y el espacio intrapleural. Entonces aquí se comunica y entonces aquí donde está la tráquea, que le echa aire a los pulmones, entonces pasa del pulmón al espacio intrapleural. Entonces aquí se pierde la presión negativa, este es el neumotórax primario. El neumotórax secundario es muy parecido, pero este es porque el paciente tiene una enfermedad subyacente, como es por ejemplo el enfisema. En el enfisema se forman como muchas burbujas juntas se llaman bulas, y cuando se revientan, entonces igual aquí se comunica el pulmón con el espacio intrapleural. Y bueno, esto obviamente va a ser un factor muy importante, el que el paciente sea fumador, porque los pacientes fumadores tienen enfisema. Estos tienen enfisema centriacinar, pero si es un paciente con deficiencia de la 1-alfa antitripsina, entonces tiene un enfisema panacinar y también es factor de riesgo, o sea, el enfisema es factor de riesgo para el neumotórax secundario y un factor de riesgo para enfisema centriacinar es que el paciente fume. Okay. Y el neumotórax atención puede nacer o de un neumotórax primario, secundario o uno traumático. En el neumotórax atención, esto es, el aire se está metiendo, puede ser aquí porque se rompió la bula, entonces es por comunicación del pulmón y el espacio intrapleural, o por la bala, entonces hay comunicación entre el espacio intrapleural y la atmósfera directamente por aquí, no pasa por la tráquea. Pero bueno, de cualquier forma se está metiendo el aire. Se mete el aire, pero ya no se regresa, o sea, ya no se sale. Entonces, es muy común que sea por un neumotórax traumático, porque viene, por ejemplo, la bala, penetra, pero sí la piel queda de una forma en donde así puede pasar el aire. Pero a la hora de que el aire se regresa, cierra, o sea, como que la piel se cierra aquí. Esto se hace así, cuando el aire está chocando así. Entonces,
Es como si la piel fuera una válvula que deja que el aire pase hacia adentro, pero ya el aire ya no puede salir. Entonces el paciente se está llenando y llenando y llenando de aire aquí todo el espacio intrapleural, pero no lo puede sacar. Por eso se llama neumotórax a tensión. Y lo que pasa es que aquí la presión, no nada más ya no hay presión negativa, sino que es muchísimo mayor que la presión de este lado. Entonces todo el mediastino se va a jalar para allá, porque aquí hay más presión, entonces pasa de donde hay más presión a donde hay menos, las estructuras se jalan para acá, el corazón, el mediastino, la tráquea se van a jalar para acá, la tráquea se va a ver desviada, así, en una radiografía, por ejemplo. Así la tráquea se ve desviada. Complicaciones severas del neumotórax, atención, puede ser que como el corazón se está jalando tanto, se está jalando el corazón, aquí vienen las venas cavas, esto se jala, puede ser que las venas cavas no se jalen tanto, entonces está como el corazón así, las venas cavas así, entonces no puede drenar bien la vena cava hacia el corazón, entonces al corazón no le está llegando sangre, entonces no la puede bombear. O también que las venas cavas como que se jalen, igual a las venas cavas no les está llegando suficiente sangre, y entonces el corazón no puede bombear sangre que no le está llegando. Entonces va a haber un choque, y ese se llama un choque obstructivo. Porque un choque obstructivo es cuando no se puede bombear sangre, pero por cosa extrínseca del corazón. O sea, no es porque el paciente haya tenido un infarto o porque tenga una valvulopatía, no. Es nada más porque todo el corazón se está jalando aquí sería hacia la izquierda, por el aire que se está metiendo. Entonces, choque obstructivo. Y en el choque obstructivo vamos a tener, sí, la disminución en la presión, que es pues como lo más cercano a la definición de choque. Pero la resistencia vascular sistémica va a estar elevada por compensación. También el paciente entonces va a tener taquicardia, taquipnea. Okay. Entonces así se va a presentar un paciente con choque obstructivo por neumotórax a tensión, y entonces va a ser un paciente inestable. Aquí lo primero que hay que hacer cuando el paciente tiene neumotórax a tensión es descompresión con aguja. Y esto lo vamos a hacer en el segundo espacio intercostal y línea media clavicular. Seguido esto, luego de inserción de tubo torácico. El tubo torácico se inserta en quinto espacio intercostal y línea axilar anterior. Entonces primero la descompresión, que esto sí tiene que ser súper inmediato, y luego la inserción del tubo torácico. Y sí es muy importante reconocer el neumotórax a tensión, porque esto es una emergencia. El diagnóstico del neumotórax a tensión se tiene que hacer clínicamente. El diagnóstico de neumotórax en general se hace por radiografía, pero esto es si lo sospechamos, o a veces puede ser un neumotórax como casi asintomático. Este generalmente sería un neumotórax primario, simple, con digamos menos de 2 centímetros de neumotórax. Esos son espontáneos y estos se resuelven y se ven con radiografía. Pero si el paciente tiene neumotórax a tensión, eso sí lo vamos a sospechar por el choque obstructivo, la clínica y todo, pero este sí es muy importante hacer el diagnóstico clínico. Sí, vamos a pedir una radiografía para ayudar y vamos a hacer la descompresión con aguja, segundo espacio intercostal y línea media clavicular, y luego la inserción del tubo torácico en quinto espacio intercostal y línea axilar anterior. Esto es para el neumotórax a tensión. De los otros neumotórax, dijimos los vamos a ver con radiografía. También la radiografía es el método o la prueba más acertada para el diagnóstico. El neumotórax, si es menor de 2 centímetros, nada más se deja en observación. A veces se le puede dar suplemento de O2, pero en general se resuelve espontáneamente. Si es un neumotórax grande, más de 3 centímetros, entonces se hace aspiración con aguja. Si el paciente tiene neumotórax recurrente, se pone un tubo torácico. Y si el paciente tiene el neumotórax a tensión, se hace la descompresión con aguja y luego la inserción del tubo torácico. Siempre el tubo torácico se inserta en quinto espacio intercostal y línea axilar anterior, y la descompresión se hace en segundo espacio intercostal y línea media clavicular. Okay, esto fue para el neumotórax. Y muy importante, se puede presentar con disnea, dolor torácico. El dolor torácico puede ser como dolor pleurítico, o sea que con la respiración aumenta. Y en la exploración física
si hacemos percusión, como hay aire aquí en el espacio intrapleural, se va a escuchar más resonante de lo que un pulmón se escuchaba. Entonces se va a escuchar hiperresonante. En la radiografía, esto cómo se va a ver. Aquí está entrando aire y el aire en una radiografía se ve negro. Entonces toda esta parte se va a ver negra y el pulmón se va a colapsar porque ahora hay más presión en el espacio intrapleural. Recordemos, la presión transmural es la presión de adentro del alvéolo, menos la presión de afuera. La presión de afuera es la presión intrapleural. Si esta aumenta muchísimo, de hecho ya no va a ser negativa, va a estar muy aumentada, entonces la presión transmural es negativa, eso es, aquí hay mucha más presión y entonces el alvéolo se va a colapsar. Entonces el pulmón se va a colapsar y entonces ya no va a estar lleno de aire. Si ya no está lleno de aire, se va a ver un poquito más blanco de lo que este aire de aquí se va a ver. Esto se va a ver negro y esto se va a ver un poquitito más blanco. Es muy, bueno, relativamente fácil ver el neumotórax. Si es un neumotórax muy característico, a veces se puede ver el surco, el signo del surco, que es, aquí está el pulmón, el diafragma, y el neumotórax se va a ver como negro, así como una línea hasta acá, casi como que quiere como atravesar el diafragma. Eso es lo que vamos a ver en el neumotórax, en cualquiera de los neumotórax. Y si es neumotórax a tensión, la tráquea se va a jalar hacia el lado opuesto a donde se generó el neumotórax. Y ya, también vamos a tener disminución en los ruidos musicales, que nada más se van a escuchar del lado opuesto a la lesión, porque en el lado de la lesión es donde no los vamos a escuchar. Y vamos a tener disminución en el tactus fremitus, que eso es si el paciente habla o canta mientras nosotros le ponemos la mano ahí para sentir la vibración. Del lado de la lesión no se va a sentir, y de este lado sí. Y se siente hiperresonante. Si le hacemos así, se escucha hiperresonante. Ok, eso fue para el neumotórax. Y para el hemotórax, el hemotórax es una colección de sangre en el espacio intrapleural. Entonces aquí no va a haber aire en el espacio intrapleural, sino va a haber sangre. Entonces, en lugar de que se escuche timpánico o hiperresonante, se va a sentir, ¿cómo se dice? Se va a sentir como mate. La percusión va a ser mate. Okay. La clínica va a ser muy parecida, pero el paciente va a tener como una historia, por ejemplo, de trauma penetrante o de algo en donde el pulmón se haya dañado o las arterias intercostales se hayan dañado. La causa más común del hemotórax, o sea, la fuente de la sangre va a ser principalmente la arteria intercostal. Entonces va a ser por daño a la arteria intercostal, que la arteria es un sistema de presión alta. También puede ser por daño a la vasculatura pulmonar, pero este hemotórax es más chiquito y en general se resuelve, entonces va a ser más común esto. Este es un sistema de presión baja. Así también en las hemoptisis del paciente que tenga bronquiectasias. Si el sangrado generalmente es masivo, va a ser por ruptura de las arterias, puede ser arterias bronquiales, y así, y va a ser por alta presión. Si es generalmente de las venas bronquiales o así, va a ser un sistema de presión baja. Okay. Bueno, entonces en el hemotórax la fuente más común es la arteria intercostal. Generalmente se resuelve espontáneamente. En el hemotórax generalmente nada más hay que hacer inserción del tubo torácico, igual en quinto espacio intercostal y línea axilar anterior. Pero si el paciente tiene más de 1 litro de colección a la hora de insertar el tubo, o hay colección de más de 250 mililitros de sangre en las últimas 4 horas, o si hay colección más de 2.5
litros en las últimas 24 horas. Entonces esto es indicación para hacer una toracocentesis. Entonces la toracocentesis es rara que se tenga que hacer, pero es muy clara la indicación. Si no, nada más con el hemotórax se pone inserción de tubo torácico. Okay. Entonces, en resumen, tenemos tratamiento para neumotórax simple, neumotórax simple pequeño, neumotórax simple grande, neumotórax recurrente, neumotórax atención y hemotórax. Neumotórax simple, dijimos nada más la inserción, el neumotórax simple pequeño es nada más observación y un poco de O2. El grande, va a ser aspiración con aguja, recurrente, inserción de tubo torácico, neumotórax atención, primero la descompresión con la aguja en segundo espacio intercostal y línea media clavicular, y luego la inserción del tubo torácico en quinto espacio intercostal y línea axilar anterior. Y el hemotórax es, en primero, la inserción del tubo torácico, quinto espacio intercostal y línea axilar anterior, y si hay más de 250 mililitros en 4 horas, más de 2.5 litros en 24 horas, o más de 1 litro a la hora de meter el tubo torácico, entonces es indicación para toracocentesis.